de tesis y también se enmarca en la beca SIN, y se trata sobre la dependencia cosmológica de sesgos secundarios en halos de materia oscura. El contenido de este seminario es el siguiente. Primero, en la introducción voy a hablarles brevemente de cuál es el problema que vamos a tratar, así tienen una idea a rasgos generales del objetivo de nuestro trabajo. Después voy a introducirles un poco del modelo cosmológico en el cual se sustenta. Después vamos a pasar a hablar del estado del arte del tópico de los sesgos secundarios específicamente. Y finalmente contarles un poco sobre nuestro trabajo, sus objetivos y lo que tenemos hecho un poco hasta ahora. Bueno, empezamos. Las galaxias que observamos son el principal trazador de la estructura en gran escala de nuestro universo. Pero para poder entender cómo llegamos a esa distribución que observamos, hay que enmarcarlo en un modelo que nos explique cómo evoluciona nuestro universo y su contenido. A rasgos generales, el modelo más aceptado de la cosmología nos dice que estamos en un universo que se expande, que está formado mayormente por materia oscura, la cual, a partir de pequeñas inhomogeneidades y fluctuaciones que se producen durante un periodo de la evolución del universo que se llama la inflación, van a ir evolucionando estas fluctuaciones debido a la acción de la gravedad para colapsar y formar halos de materia oscura, en los cuales, en sus pozos de potencial, va a ir cayendo la materia bariónica y formando las galaxias que nosotros observamos hoy en día. Es por esta relación que tiene el modelo cosmológico en el cual nos sustentamos, el contenido de materia que hay en él y la evolución de esta materia oscura en relación a las galaxias, que es importante entender cuál es la relación entre el campo de densidad subyacente, los halos que en él habitan y finalmente la conexión que estos y las propiedades que estos pueden darle a las galaxias que observamos. Es dentro de esta teoría que surgen los sesgos secundarios. Es algo que se observa solo en simulaciones numéricas cosmológicas para materia oscura. Y lo que nos dice es que el agrupamiento de los halos, es decir, las estructuras que nosotros vemos que estos presentan, van a depender de, la teoría nos dice que esto solo va a depender de la masa que tienen los halos, es decir, si yo tengo dos halos de igual masa, van a encontrarse en un mismo ambiente, pero si nosotros tomamos esos halos en las simulaciones y los dividimos por propiedades secundarias, como podrían ser acá en este ejemplo la concentración o el spin, el tiempo de formación, resulta que esto no es así, que según estas propiedades, dividimos en estas propiedades secundarias, se van a encontrar en ambientes distintos de la estructura que observamos. Es por esto que nosotros nos interesa ver qué relación hay entre los parámetros que definen nuestro modelo cosmológico y esta señal observada. El objetivo de nuestro trabajo es ver cómo influye el modificar parámetros del modelo cosmológico que utilizamos en la señal que obtenemos al mirar los sesgos secundarios. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que vendría a ser el problema, pero primero hay que explicar un poco lo que hay detrás. Entonces partamos de la cosmología. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un modelo cosmológico? Partimos de un principio, que es el principio cosmológico, que nos dice que en grandes escalas nuestro universo es homogéneo e isótropo. Es decir, que en todas las direcciones vamos a ver más o menos la misma distribución de materia y que ninguna ubicación es preferencial. Pero en realidad esto solo es cierto si nosotros vemos en escalas muy grandes, si nosotros vemos la estructura a gran escala. Pero si nosotros nos vamos a escalas, ya sea nuestro sistema solar, nuestra galaxia, grupos de galaxias, cúmulos de galaxias, es extremadamente inhomogénea esta distribución de materia. Pero partimos de ese principio. ¿Y qué hacemos? Nuestra herramienta matemática de describir un modelo cosmológico, de describir la geometría de un universo y cómo el contenido de este evoluciona, es utilizando la teoría de la relatividad general de Einstein. Nosotros tomamos esta distribución homogénea isótropa, definimos una métrica, que es la métrica de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, que queda determinada por un factor de escala, que nos habla de cómo se expande o se contrae el universo, y una curvatura para este mismo. Ahora, tomando la distribución de materia y energía homogénea isótropa y resolviendo las ecuaciones de Einstein, obtenemos las ecuaciones de Friedmann.
que nos hablan de la evolución del factor de expansión de Hubble, que se define como el cociente entre la derivada del factor de escala y el factor de escala, y teniendo estas ecuaciones y además teniendo el contenido de densidad total de materia que tiene nuestro universo, podemos determinar cómo va a ser la expansión de este factor, cómo va a ser la forma de este factor de escala y la curvatura. Ahora, si nosotros definimos una densidad crítica, que se define como la densidad para la cual nuestro universo tiene una curvatura igual, una K igual a 0, es decir, un universo plano, podemos plantear estas distintas componentes de la densidad en términos de estos cocientes de parámetros de densidad, que después dividimos para distintas, llamémosle, especies, como es la materia oscura, materia bariónica, la constante lambda o la radiación. El modelo cosmológico actual que más aceptado y que más concuerda con las observaciones es el que llamamos lambda CDM, lambda cold dark matter, que es un universo con geometría plana, con materia oscura fría, es decir, una materia que solo interactúa gravitacionalmente y cuyas velocidades no son relativistas, y que tiene una constante cosmológica lambda distinta de 0. Ahora, eso es para una métrica en la cual todo es homogéneo isótropo. Pero nosotros, si tuviésemos esa métrica, teníamos un universo estático que no genera estructuras. Pero si nosotros, observando la distribución de galaxias, sabemos que hay estructuras, por algo estamos nosotros acá, pero además yendo a momentos muy tempranos de la evolución del universo, observando, por ejemplo, en esta imagen, un mapa de temperaturas del fondo cósmico de microondas, que es la primera luz que nosotros podemos ver, notamos que hay pequeñas fluctuaciones en esa temperatura. Es decir, hay pequeñas homogeneidades incluso en esa luz muy temprana. Entonces, de acá surge plantear que estas pequeñas inhomogeneidades van a ir evolucionando debido a la acción gravitacional para generar las estructuras que vemos hoy en día. Y todo esto se hace a través de una teoría de perturbaciones. Nosotros planteamos el campo de densidad a través de una densidad media y una fluctuación local en cada punto dada por una delta. Y lo que hacemos es definir este campo, dar esta perturbación en las ecuaciones, y estas inhomogeneidades van a ir evolucionando, van a ir creciendo debido al efecto de la inestabilidad gravitacional. Ahora, nosotros no podemos mapear el campo de densidad punto a punto, pero lo que hacemos es caracterizarlo a través de herramientas estadísticas. Un ejemplo es esta imagen que tenemos a la derecha, que es el espectro de potencia. Se define en el espacio de Fourier, pero básicamente lo que nos está mostrando es la amplitud de las fluctuaciones para las distintas escalas. Lo que estamos viendo es en el eje Y el espectro de potencia, en el eje X el número de onda. Números de onda chicos equivalen a escalas espaciales grandes. Entonces, lo que vemos es que en escalas grandes, a medida que voy a escalas más chicas, hay un crecimiento, hay una amplitud más grande en esas fluctuaciones. A través de esta teoría, nosotros podemos extraer ciertos parámetros que llamamos parámetros cosmológicos, que lo que van a hacer es determinarnos cómo, al variar estos parámetros, nosotros vamos a variar la estructura que vemos en el presente. Acá tenemos, y esos parámetros son determinados a través de observaciones, sus valores son determinados a través de observaciones y de lo que llamamos test cosmológicos. Acá tenemos algunos ejemplos extraídos de la colaboración de Planck, como son la constante adimensional de Hubble, como es el valor de las amplitudes de fluctuaciones de densidad en esferas de 8 megaparsecs, que es sigma 8, y también tenemos el parámetro de curvatura que ya habíamos visto, y los parámetros de densidad de materia y de energía oscura, que mencionamos antes. Ahora, esta ecuación nos relaciona a ambos, y si nosotros sabemos a través de las observaciones que la curvatura de nuestro universo es prácticamente plana. Eso nos permite relacionar de manera directa ambos parámetros de densidad. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se va determinando y acotando los valores de estos parámetros. Si nosotros vemos acá los valores posibles de omega mater, los valores posibles de omega lambda, vemos que a través de la teoría y de las distintas observaciones vamos a ir acotando las regiones de valores posibles que estos parámetros toman. Entonces es muy importante mejorar esas observaciones, pero también generar nuevos test cosmológicos que nos permitan acotar cada vez más los valores posibles para así entender cómo se reproduce la estructura que vemos hoy en día.
Es dentro de este marco que nosotros podemos explicar la estructura en gran escala que observamos, que podemos explicar los filamentos, cúmulos y vacíos que nosotros vemos en la distribución de materia. Y en particular es dentro de esta teoría que nosotros explicamos también cómo se forman los bloques fundamentales de estas estructuras, que son los halos de materia oscura. Estos a grandes rasgos se definen como una concentración de masa virializada, de un tipo de materia que solo interactúa gravitacionalmente, la materia oscura, y tenemos que dentro de esa teoría se predice que se forman de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo, primero se forman los halos más chicos y estos van a ir acretando masa, van a ir fusionándose con otros para ir formando halos más masivos y además para ir formando las estructuras que observamos. De esto surge esta teoría del conjunto de excursión de clustering jerárquico, que es muy difícil de traducir, pero que predice que el agrupamiento de estos halos, las estructuras en las cuales se van a encontrar, solo dependen de la masa. Es lo que yo mencionaba antes, que si yo tengo dos halos de la misma masa, según esta teoría se van a encontrar en la misma clase de ambiente con la misma agrupación entre vecinos. Después vamos a ver que esto no es tan así. Hoy en día tenemos numerosas simulaciones numéricas que nos permiten seguir la evolución de las partículas de materia oscura e identificar fácilmente los halos que estas forman. Y esto nos permite, ya sea tomando las partículas de materia oscura, tomando halos o inclusive tomando galaxias, considerar estos objetos como objetos puntuales y utilizar estadísticos para describir cómo es su distribución en el espacio. Uno de ellos es la función de correlación, que se define como el exceso de probabilidad con respecto a una muestra aleatoria de encontrar un objeto en un elemento de volumen a una distancia r de otro. Hay muchas formas de estimar la función de correlación, en particular nosotros usamos esta, que, dicho mal y pronto, es contar pares de objetos para distintas distancias. Lo que hacemos es, de nuestra distribución de halos, por ejemplo, vamos a ir contando pares de halos, cada uno a escalas diferentes, y vamos a ir sumando cuántos pares encontramos. Y después lo vamos a dividir por el número de pares que encontraríamos si la distribución fuese aleatoria. Acá lo podemos ver muy claramente en esta animación, pero en particular acá tenemos una serie de ejemplos. Si yo tuviese una distribución completamente aleatoria, muchas gracias, le saqué el gráfico a Dante, que es muy ilustrativo. Si yo tengo una distribución aleatoria, la función de correlación sería plana. ¿Por qué? Porque encontramos la misma cantidad de pares para todas las distancias. Si yo, por ejemplo, tengo esferas de un radio R, yo voy a tener un primer término que se corresponde a la materia que yo encuentro dentro de cada una de estas esferas, pero después una segunda parte que se corresponde a cuando encuentro esferas a cierta distancia una de la otra. Y después vamos a tener la forma que tiene la función de correlación para la distribución que observamos en simulaciones. En particular, esta primera parte se corresponde a lo que llamamos término de un halo, es decir, las escalas que están por dentro del tamaño característico de los halos, y después por fuera. En esta imagen de la derecha, que es realizada por nosotros, ya se las voy a explicar mejor, pero quiero que se queden primero con la línea de trazos negra. En el eje X tenemos las distancias en escalas de megaparsecs, la función de correlación, y la función de trazos negra es la función de correlación para las partículas de materia oscura en nuestra simulación. ¿Agua? Bien. Bueno, dicho todo esto, que es medio pesado, pero bueno, hay que decirlo, podemos pasar a hablar de los sesgos secundarios. Pero antes de hablar de los sesgos, hay que hablar de qué es el sesgo a secas, que no se suele hablar mucho. A partir de ahora, los gráficos que no tengan créditos es porque están hechos por nosotros. Esto en particular es de la misma simulación de la cual sacamos esa función de correlación, y es una rodaja de nuestra simulación, que es una simulación solo para materia oscura, de 1024 al cubo partículas, en una caja de 1000 megaparsecs de lado. Lo que vemos a la izquierda es la distribución de densidad de las partículas. O sea, acá está suavizado, pero cada uno de los puntitos vendrían a ser partículas de materia oscura. Y a la derecha lo que estamos viendo son los halos, identificados los halos de materia oscura. Ahora, ¿qué es el sesgo? Es básicamente la relación que hay entre esto de la derecha y esto de la izquierda. ¿En qué sentido? En que si nosotros observamos los halos,
Estos mapean la densidad que hay de fondo, pero no lo hacen uno a uno. ¿Y a qué me refiero con eso? A que en lugares donde yo encuentro materia, capaz no encuentro halos. De la teoría, el sesgo se define básicamente como una relación entre el campo de densidad de los halos y el campo de la densidad de materia, dado por distintos parámetros de sesgo, dependiendo de con qué escala trabajes, pero nosotros nos vamos a quedar con las escalas lineales. Y eso lo que nos permite es hacer una relación directa entre este bias lineal y ambos campos de densidad, que los vamos a estimar a través de un cociente de funciones de correlación. ¿Qué estamos viendo? Vamos a estar viendo cuál es el exceso de agrupamiento de los halos respecto a la materia del fondo para las distintas escalas. Exceso o menos, ¿no? Si nosotros acá vemos en el gráfico de la derecha, tenemos en el eje X nuevamente las distancias, en el eje Y el bias y en colores distintas escalas de masa. Estas van en azul 10 a la 11.5 masas solares a 10 a la 15.3 masas solares en rojo. Y si pensamos en este estimador, vemos que si la distribución fuese igual, o sea, si los halos mapearan de igual manera el campo de densidad subyacente, nosotros tendríamos que este cociente nos daría igual a 1. Pero esto no es así. Si nosotros vamos variando con la masa, vamos variando la masa de los halos que observamos, vemos que el bias aumenta. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los halos más masivos muestran un exceso de agrupamiento en relación con la distribución de masa general. Acá tenemos en el caso de nuestra simulación, y ahora les vuelvo a explicar, pero ahora bien, tenemos por un lado nuestra función de correlación para la materia, pares de partículas de materia oscura, y por otro lado, en colores, diferentes secciones de masa. De 10 a la 12 masas solares a 10 a la 15.5 masas solares. Cada una es un distinto región de valores posibles para la masa, y vemos que a medida que yo aumento la masa, encuentro una función de correlación más alta. Ahora, si nosotros hacemos el cociente entre cada uno de estos y la función de correlación de partículas, obtenemos nuevamente nuestro gráfico que habíamos visto antes del sesgo. Ahora, lo interesante es que acá estamos viendo que el sesgo depende de la masa, que si tenemos a los más masivos, estar más agrupados. Pero la teoría dice que esto solo depende de la masa. Y cuando vamos a las simulaciones numéricas y estudiamos en esta región lineal el valor medio que toma en cada región de masa y lo dividimos por otra propiedad del halo, vamos a ver que también cambia el sesgo que hay. Es decir, cambia el agrupamiento si yo tomo una propiedad secundaria. Esto se midió primero hace 20 años por Jett y Thorman en el 2004, que lo que primero hicieron fue medir el bias y dividirlo según el tiempo de formación de los halos. Sabemos que la evolución de un halo es un proceso sumamente dinámico en el cual hay procesos de acreción de masa, de interacción entre halos, y que es un proceso muy complejo. Entonces se plantearon, bueno, ¿y qué si ese proceso influye en la forma en la cual se agrupan los halos? Esta clase de sesgo secundario fue el primero en ser medido y el más estudiado, y se llama sesgo de ensamblaje o assembly bias. Y está mostrado acá, pero básicamente lo que nos dice es que para halos de igual masa, los que se formaron antes se encuentran en ambientes más agrupados que los que se formaron después. Y se puede caracterizar mediante esta clase de gráfico, que ahora les voy a explicar. Tenemos en el eje X la masa, en función de una masa característica, que es del orden de 6 por 10 a la 12 masas solares. Y tenemos en el eje Y el bias. En líneas punteadas negras es el valor medio del bias para cada región de masa de toda la muestra de los halos. Y separado en líneas rojas y en línea azul tenemos los halos que se formaron antes, es decir, el 20% de los halos de la muestra que se formaron antes y el 20% que se formaron después, es decir, los más jóvenes. Y en líneas de rayas tenemos el 10% más viejos y el 10% más jóvenes. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que los halos más viejos presentan mayor sesgo, es decir, están
más agrupados. Y esto se mide para escalas de masa bajas. Pero para verlo más claramente, veamos en comparación con rodajas de una simulación. En este mismo trabajo hacen estos gráficos en los que muestran los halos. En el caso de el 20% que se formaron antes, que podemos ver que presentan mayor estructura que los que se formaron después, que los que son más jóvenes. Y me faltó decir que el tiempo de formación lo definimos como el redshift, es decir, el momento en el cual el halo acretó la mitad de su masa. Es decir, el momento en el cual el halo tenía la mitad de la masa que nosotros observamos que tiene hoy en día. Acá tenemos un trabajo más reciente de Contreras y colaboradores, en el cual es la misma medición, los halos que se formaron antes, los halos que se formaron después, y podemos ver bien cómo cambia el nivel de estructura que se presenta. Ahora, esto se hizo primero para el tiempo de formación, pero después se planteó que capaz había otros parámetros que iban a determinar en qué clase de estructuras iban a encontrar los halos. Y se encontraron muchos. Esto es un trabajo de Ramakrishnan y colaboradores de 2019, en el cual muestran también lo mismo, bayas en eje Y, masa en términos de masas viriales en el eje X, y ellos hicieron particularmente un estudio para ver cómo se relacionaban los sesgos secundarios con el ambiente, pero también midieron los sesgos secundarios de los halos para un montón de propiedades, como son, en rojo, el beta es la anisotropía de la velocidad, la elipticidad de la velocidad en azul, tenemos la forma o la elipticidad del halo en este marroncito oscuro, tenemos la concentración de los halos, tenemos el spin de los halos, y justo ellos presentan uno que es este alfa, que es un valor de anisotropía de marea, que permite relacionar la señal esta del bias con el entorno en el cual se encuentra. Pero para verlo más claramente, les muestro, en el caso de nuestra simulación, 3 sesgos secundarios, para el spin, para la forma y para la concentración, medidos en la misma simulación que les mostré antes. Tenemos en naranja el cuartil superior y en azul el cuartil inferior, y en negro toda la muestra. Entonces vemos que en el caso del spin y la forma se presenta mayor concentración cuando tomamos el cuartil mayor, pero por ejemplo en la concentración vemos que a masas bajas sucede eso, pero que después hay un cambio, que los que están menos concentrados presentan mayor agrupamiento que los que están más concentrados. Y eso es interesante porque lleva a muchas discusiones dentro del área, que es cuál de estos parámetros es el más importante, si se pueden relacionar unos con los otros o si todos hay que tomarlos de manera separada. Pero lo que a nosotros nos interesaba más es saber si el modelo cosmológico en el cual nos plantábamos generaba algún cambio en esa señal, en la señal de esos sesgos secundarios. Y nos pusimos a buscar y no encontramos mucho en la literatura, pero sí encontramos estos 2 trabajos. Primero el de las Heras y colaboradores, de 2021, en el que mostraban que los sesgos secundarios, en particular concentración y forma, en las simulaciones no dependía del parámetro total de masa del neutrino ni de sigma 8. Y justo ese mismo año, un poco después, un trabajo más sistemático de Contreras y colaboradores, en el que analizan un conjunto de simulaciones con diferentes parámetros cosmológicos y estudian la sensibilidad del sesgo secundario de concentración y spin, variando 8 parámetros, uno por uno. Y acá es donde nos vamos a parar para plantear nuestro trabajo. Estos son los 8 parámetros que ellos toman, algunos ya los vimos, ya los conocemos, pero toman muchísimos. Y lo que hacen es variar de a 1, tomar 2 valores posibles y medir el bias. Entonces, nuevamente, gráfico de bayas en escala logarítmica en el eje Y. En el eje X está la masa, pero parametrizada en términos de una altura de pico equivalente, que básicamente lo que nos hace es relacionarnos la altura de un pico correspondiente a una dada masa de un halo, a través de una densidad crítica lineal en el momento del colapso y una varianza para esferas de una dada masa. Y acá tenemos 8 gráficos, cada uno se corresponde a un parámetro cosmológico distinto. En línea continua está el valor inferior que toman para ese parámetro, en línea de puntos el valor superior que toman para ese parámetro, y este es el caso del sesgo secundario del spin.
En verde está el 20% de la muestra con menor spin y en violeta el 20% con mayor spin. Y como pueden ver, son indistinguibles, lo cual fue gracioso porque lo encontramos a posteriori de presentarnos a la beca 5. Así que fue un bajón. Pero si vemos con más atención, esa partecita, en el caso de el parámetro de densidad de materia, presenta una variación. Ahora, hacen lo mismo para la concentración, mismos parámetros, mismos valores, y lo mismo. Entonces, ellos de su trabajo dicen, bueno, no encontramos una dependencia fuerte con el modelo cosmológico de estos parámetros, de estos sesgos secundarios, pero encontramos esta pequeña variación al variar nuestro parámetro de densidad y hacen un estudio un poco más completo en el que agarran un valor más para el omega mater y ven que hay una variación sistemática al variar nuestro contenido de materia, tanto en el caso de la concentración como en el caso del spin para escalas bajas. Y a partir de esto es la idea que surge la idea de nuestro trabajo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Son correr nuestras propias simulaciones cosmológicas para materia oscura, inicialmente variando este parámetro de densidad de la materia. Y estudiar para estas simulaciones con un omega mater variable, primero reproducir los sesgos secundarios que ellos midieron, la señal para la concentración y para el spin, pero además agregar otros sesgos secundarios. Agregar el de tiempo de formación, de assembly bias, agregar el de forma, el de subestructura y sobre todo agregar sesgos secundarios que aún no han sido medidos, como por ejemplo la alineación del momento angular con el entorno, que es algo en lo que trabaja Pablo, o también la alineación de la forma con el entorno, que es de lo que habló un poco Agustina en su seminario, y midiendo cómo varían estos sesgos secundarios al variar la señal de estos sesgos secundarios, al variar los parámetros cosmológicos, determinar para cuáles de estos para cuál de estas propiedades la señal es más significativa, para cuáles se ven más afectados al variar nuestro parámetro de densidad. Y esto nos permitiría que si encontramos una señal, eventualmente una señal sistemática, desarrollar un método analítico que permita predecir la amplitud de estos sesgos en función de nuestro parámetro cosmológico. Y a modo de breve spoiler, acá les muestro una animación de una simulación con un parámetro de densidad de materia variable de punto 1 a punto 5 que nos prestó muy amablemente Andrés Ruiz y le agradecemos mucho, en el cual es solo ilustrativo para mostrarles cómo varía la estructura que vemos a tiempo presente al variar este parámetro de densidad. A esta simulación es la primera en la que vamos a testear y calcular nuestros sesgos secundarios. Tenemos calculado por ahora solo la función de correlación para la materia, pero podemos ver que hay una variación muy grande, sobre todo en las escalas grandes, al variarlo. Y la idea, pues, bueno, a futuro hacerlo para muchos parámetros más y fijarnos cuáles son estas dependencias. Entonces, los dejo con las conclusiones, que son que la cosmología depende de ciertos parámetros que nos van a afectar cómo es la distribución que nosotros vemos de la materia en tiempo presente, que los halos de materia oscura y las galaxias trazan esa distribución con un sesgo que dentro de la teoría solo va a depender de la masa, pero que en las simulaciones numéricas vemos que esto no es así, que este sesgo también depende de parámetros secundarios, y que aún no está claro el modo en cual se relacionan estos con la cosmología, y ese es el lugar en el cual nos queremos enfocar en nuestro trabajo. Referencias y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juana. Se abre el espacio para preguntas y comentarios. La tipografía de Star Wars es a propósito. Sí, se ve. Así me gusta. Preguntas, comentarios. No sean tímidos, por favor. Bien, allá hay una. Hola Juana, muy bueno.
Tengo una pregunta, no embole hablar de trabajos que no son tuyos, pero ¿cuán significativa es la diferencia que encuentran ellos en esa varianza? Viste que mostraste que hay una pequeña variación en la curva. Muy poco significativo, si te soy honesta. Ellos no lo estudian mucho, dicen que se presenta esa variación sistemática, pero como ven no hay errores, para empezar, pero además no aclaran, dicen variación sistemática muy pequeña. No, Claro, o sea, no dicen que ni siquiera No, un no. sigma, nada. no. Que yo recuerde no. Bien, y tu idea primero es tratar de obtener eso como de base y de ahí probar otros Exactamente. parámetros. Ver si esto se reproduce y después ver también si en otros sesgos secundarios esa señal es mayor. ¿Y vos estás usando las mismas simulaciones o vas a usar simulaciones totalmente diferentes? Ellos usan Gadget 4 y nosotros vamos a usar Gadget 4. Okay. Gracias, muy bueno. Gracias. Preguntas, comentarios. Mario, no puede ser, no tenés ninguna pregunta. De supernovas preguntás y de esto no. Vos estás usando simulaciones Gravity Only, ¿no? Sí. ¿Has leído, tenés idea de qué puede pasar si uno considera los bariones, o los bariones te van a cambiar? Sí, entramos en problemas, te van como a cambiar siempre. Forma. Esto solo se confirma en simulaciones Dark Matter Only. Si nosotros nos vamos a bariones y a galaxias, para empezar, es muy difícil la forma en la cual nosotros definimos las propiedades secundarias, como bien sabemos, o sea, las propiedades de las mismas galaxias, su definición, pero además es distinto cómo se presenta la idea de los sesgos secundarios. Y no está confirmado. Hay trabajos que dicen que sí, que hay una señal, y otros dicen que no. Y depende del método utilizado, de la muestra utilizada, de qué tipo de galaxias consideran. Entonces, no, de momento es solo para materia oscura. Bien. ¿Pensaste de alguna forma cómo correlacionar los resultados de los diferentes bias? Porque seguramente de que los colapsan primero, al revés si quieres lo digo, ¿no? O sea, los que colapsan seguramente diferente, ¿no? Sí. Está como cruzado y colapso no son estos bias. No. Seguramente que Definitivamente no lo son, porque claramente toda propiedad del halo está influenciada por su historia de formación, por el entorno en el cual se encuentra, por los procesos dinámicos por los cuales pasa. Pero lo extraño que sucede, y que es interesante de pensar, es que muchos de estos parámetros tienen una relación muy directa unos con otros. Por ejemplo, por lo que he leído, la concentración de los halos se relaciona mucho con el sesgo de ensamblaje, es decir, el momento en el cual obtiene la mitad de su masa, pero, por ejemplo, presentan tendencias completamente distintas. Nosotros veíamos que en el caso de la historia de formación, esta es la tendencia, pero después en la concentración cambia en el medio. Entonces, hay trabajos realizados, yo no sé muy bien cómo es el proceso estadístico que hacen, en el cual correlacionan entre propiedades, pero tampoco se entiende mucho la conexión física que hay entre una propiedad y la otra, entonces no está muy estudiado cómo podrían influenciar unos con los otros, o si se puede tomar solo uno para caracterizar de forma más directa a esta señal. Muy lindo seminario. Tengo una pregunta mucho más simplona para bajar un poco de tierra. Yo que no tengo tanto Seguro los términos. mucho más difícil. No, de los primeros gráficos había mostrado que creo que era la función de correlación para los de distintas masas. Sí. La que tenía esa. Para los de más baja masa, que parece como que para escalas muy chicas es más bajo y después crece. ¿Eso significa que hay una subdensidad menor que la del... ¿Sería un void? La verdad, no, porque esto siempre es identificando halos. Estos siempre son halos los que estamos tomando. No es que estamos estudiando, separando las distintas estructuras a gran escala. Claro. Pero yo creo, y capaz ahí me equivoco, me tendrían que decir Nelson o Pablo, que tiene que ver con que los halos de pequeña masa son los halos más chiquitos, que capaz son parte de otros halos, que su densidad va a ser más baja
por eso. Siento. Claro. Pero, ¿está bien? Ok, bien. Buenísimo. Pienso que el medio alrededor puede ser. Claro, que la distribución de materia alrededor. Son a los chiquitos que capaz están acretando un poco de masa, pero se encuentran justo en regiones subdensas. Al ser tan chiquititos no tienen tanta interacción gravitacional con otros, entonces están menos agrupados. Claro. Está bien. Está bonito. Gracias. ¿Alguien más? Nelson había levantado la mano. Eso. ¿Viste si alguien, o no sé ustedes, más para Nelson, que creo que es más experto en esto, si la evolución de ese quiebre, de esa escala, viene dada por la masa que está colapsando, si hay alguna forma de... Sí, la transición esa del término de un halo a dos halos. Supongo que es ese quiebre, ¿no es cierto? Yo, a ver, por lo que entiendo, el término de un halo tiene más que ver con el halo y los subhalos que tiene dentro, y que nosotros en general tenemos un halo con una cierta cantidad de subhalos identificados, y dentro de esas escalas nosotros identificamos mayor estructura porque un solo halo tiene muchos subhalos, y después si salimos de ese halo principal tenemos espacio y después halos grandes que van a tener a su vez dentro subhalos. Entonces es lo mismo que cuando veíamos en este gráfico. Vamos a tener todo lo que está por dentro de un cierto radio y después vamos a tener un lugar donde va a caer mucho porque yo subiendo un poco la escala de R va a bajar un montón la cantidad de pares que voy a encontrar, pero va a llegar a una cierta escala en la cual voy a encontrar ahora simplemente dos halos distintos. Por ahí, si vas al gráfico con el cociente de los biases, o sea, el Mario te pregunta por qué la curva se hace constante a R más grande para masa más grande. ¿Sí? Ok. Qué buena pregunta. Creo que ahí sí me mataste, no estoy segura. ¿Por qué era que se hacía? O sea, sé que la sé, pero no me acuerdo en este momento. Te va a ayudar mi pregunta. O Wow. no. O no, capaz que no. ¿Por qué? Vos dijiste que esto, o sea, dijiste acá en la parte lineal, dijiste, Sí. ¿puedes explicar cuál es la parte lineal? La parte lineal y Bien. distintos halos de masa distintos. Lo voy a explicar y ojalá Diego me esté mirando desde algún lado y esté muy feliz, Nelson también, a través del espectro de potencia. Justamente nosotros llamamos escalas lineales cuando nosotros, yo les había dicho, este número de onda acá, cuando es muy chiquito son escalas muy grandes. Y se corresponde lo que llamamos escalas lineales a esta parte de las escalas grandes, porque son las escalas en las cuales nosotros podemos usar aproximaciones, en las cuales todo sigue siendo más o menos homogéneo. No sé si estoy diciendo ahí, pero no sé si entiendo bien cómo eso se relaciona con el hecho de que acá sea plano. Si querés responderlo vos, va a ser más claro. Dale, te doy una ayuda. Wow. No, o sea, cuando los cocientes son constantes, es porque estás en escalas lineales, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que a medida que la masa aumenta, las escalas lineales se alcanzan en escalas más grandes. Claro. Y bueno, esto es más grande porque los halos son más grandes. Claro. Y eso también te dice que las escalas son lineales siempre y cuando estés lejos del tamaño del halo. Claro. Por ahí, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias, Juan.